Segunda de Pedro, una vez más en sus Biblias. Dice verso 3 en adelante, de esta manera, segunda de Pedro 2, 3, y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si no condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma, viendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor, entonces, teniendo en cuenta todo eso, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Esa es la conclusión a la que llega después de esos 3 eventos que relata para asegurar una cosa que acaba de decir. ¿Cuál es esa cosa? La condenación sobre los falsos maestros no se duerme, el Señor no está dormido y no se tarda. Y entonces da esos 3 argumentos para afirmar eso que acaba de decir. Muy bien, vamos a orar. Amado Padre Celestial, nosotros damos muchas gracias por tu palabra en este tiempo. No puede ser un libro humano, especialmente por lo que vamos a considerar en esta mañana. Es imposible que un ser humano escriba lo que está aquí escrito. Por eso reconocemos que es un libro sobrenatural, con verdades que confrontan nuestro corazón, nuestra naturaleza pecaminosa de una manera contundente. Especialmente al hablar en esta mañana acerca del infierno, Padre, pedimos que seas tú y que obres venciendo y derribando los muros que se levantan en nuestros corazones. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Una de las canciones más populares del siglo pasado, o está entre esas canciones más populares del siglo pasado, y me refiero en el mundo, ¿sí? Se titula Imagina. Nadie quiere, para no digan que escucho esa música, ¿verdad? Pero Imagina es una canción del conocido John Lennon. Muy bien, ahí está, se sinceraron. Muy bien. Pero es muy conocida la canción, ¿sí? Y la letra propone una utopía, ¿sí? ¿Qué es una utopía? Bueno, un mundo ideal, pero que no se da en ningún multiuniverso. Se utiliza mucho eso, ¿eh? Pero eso es una utopía, es un mundo ideal que es imposible que se dé. Y la letra de esta canción propone eso, un mundo ideal, que uno imagine un mundo ideal, según, obviamente ese mundo ideal, según el criterio de John Lennon, ¿verdad? Y la primera estrofa de esa canción, Imagina, dice así, en la mejor traducción, ¿sí? Porque después, esto de traducir del inglés al castellano, cada uno después va eligiendo cómo arreglar. Creo que esta es una de esas mejores traducciones y no está lejos de lo que otros traducen, ¿no? Pero la primera estrofa dice así, imagina que no hay paraíso. Es fácil si lo intentas. O sea, imaginar que no hay paraíso. También imagina que no hay infierno debajo nuestro. Arriba nuestro, solo cielo. Imagina a toda la gente viviendo el presente. Esa es la primera estrofa de esa canción. Imagina, las demás tienen la misma idea, ¿sí? La misma idea. ¿Cuál es la idea implícita en esa canción? Bueno, que no hay eternidad. Por eso es, imagina a toda la gente viviendo el presente, sin preocuparse ni por el futuro, ni por el pasado, ni por lo que hay debajo, señalando el infierno, ni por lo que hay arriba. No hay un paraíso. No, imaginemos que no hay nada de eso. Esa es la idea de esa canción, ¿no? Imaginemos en realidad que no hay eternidad. Por eso aprovecha esta vida, porque no hay otra. Ese es el mensaje de esa canción, Imagina, ¿sí? No debe extrañarnos, queridos hermanos, que las personas sin Cristo prefieran justamente imaginar o negar la realidad de la eternidad. Porque sencillamente el solo hecho de pensar en la eternidad y añadirle a eso de que hay un juicio es aterradora. El pensamiento es aterrador. Pensar que después de la muerte
la vida continúa, no es tan sencillo, porque además nadie ha estado ahí. Ninguno de nosotros puede hablar. Podemos hablar nosotros de lugares donde hemos estado, ¿no? Y a veces lugares que vimos por foto, cuando estuvimos ahí, ahora yo entiendo mejor. Pero sobre el cielo, sobre el infierno, ninguno de nosotros ha estado ahí. Así que no es tan sencillo dar un mensaje como el que voy a dar hoy, hablando de un lugar en el que ninguno de nosotros hemos estado. Y en verdad, sobre lo que nosotros tenemos más que nada el registro bíblico, ¿sí? Es difícil hablar de eso, excepto Cristo, ¿no? De las personas que han existido en este mundo, porque Cristo ha estado en los dos lugares. Te dice, sí, bueno, Él vino del cielo. Y Pedro dice en capítulo 2 de su primera carta que en verdad Él fue a ese lugar del abismo a proclamar su victoria a aquellos ángeles. ¿Se acuerdan cuando vimos eso? Sí, no es que fue al infierno como castigo de nuestros pecados, sino que fue allí a proclamar su victoria a aquellos ángeles que hoy vamos a mencionar un poco de ellos. Ahora, si resulta difícil pensar en la eternidad, más difícil resulta pensar en la realidad de un juicio y de una condenación. Es terrible eso, hermanos. Pensar en la eternidad, en un juicio y una condenación, es un pensamiento abrumador. La idea es aterradora y preferimos imaginar entonces que no hay condenación. Es aterradora y preferimos pensar que no hay condenación. Preferimos pensar que Dios es tan bueno que no podría condenar a las personas a un lugar tan terrible como lo es el infierno. Y en verdad, alguno de ustedes, si lo vio por ahí en internet, ahora no sé si está dando vueltas, pero hace como unos 5 o 10 años andaba dando vuelta uno de esos videos cortitos, que se titulan, es una serie de videos que se titulan La verdad en 2 minutos. Y varios de esos videos hablan como, si usted lo ve a alguno de esos y dice, mira, cree lo mismo que nosotros, pero en realidad es de una secta que justamente lo que hace en uno de esos videos es negar el infierno. Dice que no puede, esa secta piensa que no puede ser que Dios, siendo un Dios de amor, tenga a la gente castigada durante toda la eternidad en un lugar que vamos a describir hoy como es. Entonces prefieren decir que no. Y lo que ellos han arreglado es viendo las palabras que se utilizan en la Escritura, porque no podemos negar que la Biblia habla del infierno, aparece en la Escritura, no hay manera de negar eso. Entonces prefieren buscar una vuelta de rosca a las palabras en griego diciendo no, la palabra significa aniquilación. Dios no va a dejar a los injustos toda la eternidad castigados en el infierno, sino que los va a aniquilar de una vez y para todas y listo, se acabó. Bueno, esa es la idea, porque la sola idea de pensar que una persona estará por siempre en aquel lugar que Cristo describió como el fuego que nunca se apaga, donde el gusano nunca muere, es terrible en la mente nuestra. Entonces preferimos negar esa verdad en lugar de aceptarla y pensar qué significa todo eso. Bueno, así es la crisis que nosotros experimentamos al toparnos con el tema de la eternidad, la condenación y el infierno. Sí, lo cierto es que la Biblia habla del infierno más veces de lo que nosotros solemos pensar. Y Cristo en su ministerio predicó más del infierno de lo que nosotros solemos pensar. Claro, en nuestra mente preferimos elegir los sermones de Cristo donde Él habló de esperanza, de amor, de bondad, pero casi de manera inconsciente queremos negar que Cristo habló del infierno, pero Cristo habló mucho del infierno en cada uno de sus sermones. Así que no podemos nosotros negar esta realidad. Mejor dicho, no podemos negar no solo la realidad, sino esta verdad de la Escritura. Y cuando nos encontramos con un pasaje como este, donde el pasaje me obliga en esta mañana a hablar de la condenación eterna, sin duda alguna entramos con solemnidad a este pasaje. Incluso he cambiado la introducción porque tenía otra introducción que yo dije, esta introducción no va acorde a la seriedad del tema que estamos por abordar en esta mañana. Es muy serio el asunto, hermanos. Y espero que el Espíritu de Dios obre en esta mañana para hacernos caer en una realidad que nosotros solemos inconscientemente querer olvidar. La condenación en la eternidad. Así que Pedro, después del versículo 3, abre un paréntesis en su descripción de los falsos maestros para afirmar la posición en la que ellos se encuentran con miras a la eternidad. Noten cómo viene ese hilo gramatical. Versículo 3 dice, por avaricia
harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, ¿sí? Ahí viene describiendo a los falsos maestros. Y al final del versículo 3, él dice, sobre los tales, o sea, sobre los falsos maestros y sus seguidores, dice, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y ahí está describiendo y hace un acento. Momento, ustedes tengan en claro que ellos están bajo condenación. No solo eso, sino que no se tarda y ya de largo tiempo ya. Esto es sabido, que las personas que van en el camino de ellos están en condenación. Esto ya es sabido de hace tiempo, dice Pedro. No solamente eso, Dios no está ajeno a todo esto, porque alguien podría pensar, ¿por qué Dios no hace algo ante estos falsos maestros? Después vamos a ver lo terrible que son cuando veamos la semana que viene acerca de su condición, examinando que no son salvos. Bueno, Pedro hace un alto y dice, momento, no, ellos están bajo condenación. Pero no solamente por eso lo dice, quizá hay algunos allí que al mirar a los falsos maestros como son tan sutiles y son tan seductores, alguien podría pensar, bueno, están un poquito diferentes que nosotros, pero quizás sean salvos, ¿sabe, pastor? Quizás en verdad son diferentes, pero dice Pedro, no, ellos están bajo condenación, no les quepa la menor duda que ellos están bajo condenación. Así que, queridos hermanos, esto es contundente lo que está diciendo Pedro aquí. Él no está diciendo, bueno, quizá no sabemos, quizás sean salvos, quizás no. Pedro dice, ellos están bajo condenación. Su condenación no se tarda, su perdición no se duerme. Tremendo lo que dice Pedro aquí. Por lo que va a decir ahora, sobre los tales no, ya de largo tiempo, su condenación no se tarda, su perdición no se duerme. E inmediatamente comienza el versículo 4 con un porque. ¿Notaron eso? Versículo 4, porque sí Dios. Entonces ese porque significa que ahora va a decir algo acerca de esa declaración. ¿Sí? Va a explicar algo acerca de esa declaración. Así que Pedro no tiene dudas en decir que estas personas que hablan de Dios, que profesan conocer a Cristo como Salvador, que tienen reuniones de adoración, incluso algunos de ellos parecen atar al mismo Satanás, al mismo diablo, que fue lo que leímos la semana pasada, ¿no? Bueno, Pedro no duda en decir que están bajo condenación, porque el versículo 4 indica que pasa a justificar mediante 3 argumentos. Él pasa a justificar mediante 3 argumentos esa declaración. Porque alguno puede decir, no, Pedro, pará, si yo los conozco. Ellos van a ir, wow, éxtasis pasan en las reuniones, se nota su espiritualidad. Bueno, Pedro dice, momento, yo les voy a explicar por qué en verdad. Yo digo esto sin lugar a dudas que ellos están bajo condenación. Y él da esos 3 argumentos, ¿sí? para aclarar eso. Así que luego de haber considerado en los versículos 1 al 3, ¿sí? las características de los falsos maestros, hoy vamos a ver con la ayuda del Señor en segundo lugar la condenación de los falsos maestros. Versículo 4 al versículo 10. La condenación de los falsos maestros, ¿sí? La condenación de los falsos maestros, queridos hermanos, es descrita a través de 3 eventos históricos. Pedro acude a 3 eventos históricos en el Antiguo Testamento justamente para poder justificar y aclarar esa expresión que él acaba de decir allí acerca de que ellos están condenados. Y cada uno de esos eventos históricos que él presenta, ¿sí? Cada uno de esos eventos históricos señala o enseña una realidad de la condenación eterna en el infierno. Cada uno de esos eventos históricos nos revela a nosotros o grafica una realidad de la condenación eterna, la cual no será solo para los falsos maestros y sus seguidores, sino para todos aquellos que han rechazado la verdad del Evangelio para ser salvos. Y la primera verdad que vemos allí nosotros dice así, la primera verdad que nos enseña el pasaje. La condenación de los falsos maestros es eterna, ¿sí? Implica confinamiento en un lugar real. ¿Sí? La condenación de los falsos maestros, esa condenación eterna de los falsos maestros, implica un confinamiento en un lugar real, y eso es versículo 4. Dice así el versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Sí? Ahora, interesante que Pedro, para empezar a explicar acerca de la realidad de la condenación eterna de los falsos maestros, acude a aquel evento que ya había citado en la primera carta, en el capítulo 2, ¿sí? Hablando de los ángeles
que habían pecado en el tiempo de Noé. ¿Sí? Cita el caso de los ángeles. Ángeles que Dios los encerró, ¿sí?, en prisiones de oscuridad. Dios encerró a los ángeles que pecaron en prisiones de oscuridad. Estos ángeles que está hablando aquí Pedro, ¿sí?, son los mismos que él mencionó en su primera carta, 3, 19 y 20, parece aquí el pasaje, ¿sí?, que pecaron en el tiempo de Noé, a causa de lo cual están encarcelados. La palabra que usa en primera de Pedro es encarcelados, ¿sí? Dice así el texto, en primera de Pedro 3, 19 y 20. También fue, hablando de Cristo, y predicó a los espíritus, esa palabra espíritus son los ángeles, espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Qué tiempo era ese? Bueno, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Son ángeles que pecaron en el tiempo de Noé, ¿sí? Y pecaron en algo muy particular que Dios decidió encerrarlos. No están libres, no es Satanás que está libre haciendo su rebelión contra Dios, no son los demonios que están con Satanás haciendo su rebelión contra Dios. Estos son otros ángeles que están encerrados en prisiones de oscuridad. Son los mismos ángeles que están mencionados en Judas, versículo 6. Decimos Judas, versículo 6, porque tiene un solo capítulo, ¿sí? El texto aparece aquí también, y dice así porque se refiere a lo mismo. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, y ese pasaje nos aclara un poco más qué era el pecado de ellos. No guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esos tres pasajes hablan sobre los mismos ángeles, ¿sí?, las mismas criaturas, ¿sí? Son aquellos que pecaron en el día de Noé, son aquellos que están encerrados en prisiones de oscuridad, y son aquellos que en verdad no guardaron su dignidad. Ellos pecaron al no guardar su dignidad, abandonando su propia morada. ¿Qué significa eso? Bueno, el texto nos responde a nosotros en Judas, ¿sí? El contexto nos permite saber que ese pecado consistió en fornicación e ir en vicios contra naturaleza. Escuchen el texto siguiente al 6 en Judas. Versículo 7 dice así: como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. ¿Cuáles son aquellos? Bueno, los que acaba de citar en versículo 6, los ángeles. Sodoma y Gomorra, de la misma manera que aquellos, hicieron esto. Así que está hablando del mismo pecado en los dos grupos, tanto los ángeles como los de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hicieron los de Sodoma y Gomorra? Ni habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahí ya sabemos qué fue lo que hicieron estos ángeles que están encerrados. Bueno, Génesis capítulo 6 nos da una pista para saber qué clase de atrocidad hicieron estos ángeles. Dice así el texto, aparece también aquí en el proyector, ¿sí? Perdón que vaya rápido con los textos, ustedes los pueden leer porque no es el énfasis, pero solo uso como referencia porque quiero enfatizar lo del texto de Pedro, ¿sí? Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, ¿sí?, que les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Génesis 6, 1 al 3, cita aquel momento que está refiriéndose Pedro aquí acerca de los ángeles, ¿sí? No tiene esa distinción en el texto de Génesis. Habla de las hijas de los hombres y habla de los hijos de Dios. Para denotar justamente Moisés cuando está escribiendo Génesis 6, para hacer notar o denotar que las primeras, las hijas de los hombres, se tratan de humanos o de humanas, ¿sí?, y que los otros no eran humanos. Esa es la idea de hacer esa diferencia ahí por parte de Moisés. Las hijas de los hombres se trata de personas humanas, ¿sí?, y los otros no son humanos, los hijos de Dios. No vamos a hacer, ya lo hicimos ese estudio cuando vimos Primera de Pedro, pero nosotros vimos que en el Antiguo Testamento esa expresión hijos de Dios se utiliza para referirse a los ángeles. No porque sean hijos de Dios como nosotros somos hijos de Dios, salvados por la fe, sino porque son criaturas, pero se refiere así en el Antiguo Testamento. Por eso entendemos que Génesis 6, 1 al 3 habla de ángeles, los hijos de Dios, ¿sí? Eran ángeles caídos que tomando forma humana fornicaron con las mujeres humanas, ¿sí? En respuesta a eso, el versículo 13 en respuesta a eso dice que Dios determinó emitir dos juicios.
Uno contra la humanidad, ¿sí? El diluvio, y el otro contra los ángeles que pecaron. No está relatado en Génesis, pero sí en el Nuevo Testamento, ¿sí? Los encerró en prisiones de oscuridad eterna. ¿Por qué Dios emitió dos juicios ahí? Contra la humanidad, el diluvio, la catástrofe, porque esa es la palabra diluvio en el texto aquí en Pedro, es catástrofe. ¿Y por qué a los ángeles encerrarlos? Bueno, entendemos lo de los ángeles. ¿Y por qué la humanidad? Porque había llegado a tal punto de maldad que ellos sabían muy bien lo que estaban haciendo, teniendo relaciones con cosas de ocultismo. Ellos sabían que estaban teniendo relaciones con seres no humanos. Por eso es que Dios trajo el diluvio, porque llegaron a un punto tal de su maldad que estaban dispuestos a hacer cualquier aberración contra Dios. Bueno, no vamos a entrar en ese tema ahora, ya lo hablamos cuando hablamos primera de Pedro. Ahora, queridos hermanos, centrándonos nosotros en el juicio que señala Pedro aquí en cuanto a los ángeles que están encerrados en prisiones de oscuridad eterna o en eterna oscuridad, yo escribo esto desde mi perspectiva, ¿sí? No es posible, por lo menos para mí, no es posible describir lo aterrador de esta condena, prisiones de oscuridad. Y los textos en la Escritura dicen densa oscuridad, pero encerrados por la eternidad, por siempre, nunca más saldrán de ese lugar. Eso es terrible. Eso aterra, de verdad. Ahí están esos demonios encerrados, ¿sí? Ese lugar que ahora están esos demonios irán todos aquellos que no han conocido a Cristo como Salvador, ¿sí? Pero sí podemos decir, aunque yo no puedo describir porque nunca estuve ahí, solo puedo describir lo aterrador que es manejar en la ruta con la pequeña luz que tiene el coche. Terrible, no sabes lo que viene después, pero no tener nada de luz. Pero sí podemos decir que Satanás y sus demonios ruegan, queridos hermanos, no ser enviados a ese lugar. Es tan aterrador ese lugar que Satanás y los demonios ruegan no ser enviados allí. ¿Se acuerdan de aquel evento en Lucas capítulo 8 que registra aquel evento en el que una legión de demonios fue sacada por Cristo de aquel hombre en Gadara, el endemoniado de Gadara? ¿Se acuerdan? Una legión, eran un montón de demonios que estaban dentro de ese hombre. Cristo fue y liberó a ese hombre de todos esos demonios. Y el texto es tremendo porque el texto dice que los demonios saben que estaban ante el Cristo, el Hijo de Dios, el soberano, y que a él se debían sujetar, incluso siendo rebeldes contra Dios. ¿Qué hicieron los demonios? ¿Qué le rogaron? No nos envíes al gran abismo. Ese gran abismo es ese lugar de oscuridad. Ellos ruegan, no nos envíes a ese lugar aterrador. No sé qué es eso, pero sí sé que si Satanás y los demonios ruegan por no estar allí, es un lugar terrorífico de condenación. Algunos tienen la idea de que Satanás está sentado como rey en el infierno, ¿verdad? Esa es la caricatura que hacen en el mundo. Pero el infierno, queridos hermanos, no es un lugar de divertimento ni de placer. Es tan aterrador que los demonios suplican no ser enviados allí. Satanás no está en el infierno, es príncipe de este mundo y él ruega no ser enviado a ese lugar, al cual será enviado luego de que Cristo venga en su segunda venida. Así que, queridos hermanos, el lugar de condenación eterna existe. Es un lugar físico y existe. Y ahí están ahora, en este momento, esos demonios, esos ángeles que pecaron en Génesis capítulo 6. No es un mito el infierno. No es un mito. Es una realidad. Hay quienes enseñan que el infierno no existe, pero lo cierto es que esta verdad está en las páginas de la Biblia y fue tema redundante en las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Además, es parte esencial del mensaje del Evangelio hablar de la realidad del infierno. Si nosotros no hablamos de la realidad del infierno cuando predicamos el Evangelio, ¿de qué está diciendo que vamos a ser salvados? Quizá está escuchando esto y surge en su corazón alguna objeción acerca del carácter amoroso de Dios. Quizá surge ahí el pensamiento, ¿qué Dios es este? ¿Es Dios de amor, verdad? ¿Será así? Quizás surge en su corazón esta duda acerca de Dios al pensar en tan terrible condenación,
no solo para esos ángeles, sino para todos aquellos seres humanos que estarán en aquel gran trono blanco y que estarán allí solamente para que Dios les diga condenados por la eternidad al infierno. Pero permítame responder a esa objeción en nuestro segundo punto. Y esa segunda verdad que encontramos en el texto acerca de la condenación de los falsos maestros dice así: la condenación eterna de los falsos maestros siempre es precedida por la misericordia de Dios. La condenación, no solo de ellos, sino de todos, ¿sí? Siempre es precedida por la misericordia de Dios. Versículo 5 dice así de esta manera: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, ¿sí? Ahí está la cita acerca de Noé, el diluvio que vino en los días de Noé, ¿sí? Bueno, usted diría, bueno, pero ahí no hay misericordia, pastor, ahí dice que no perdonó al mundo antiguo, sino que trajo esa catástrofe mundial, que solamente se salvaron 8 personas. ¿Sí? Dios salvó 8 personas nada más. Bueno, permítame hacer notar ahí la misericordia de Dios. ¿Sí? El diluvio o cataclismo universal fue un hecho histórico. ¿Sí? Hoy en día las personas intentan decir y burlarse, decir, como en capítulo 3 lo vamos a ver, burlarse, no, ¿cómo va a haber tanta agua que inunde el mundo? Puede ser que se inundó un área nada más. No, el diluvio fue universal. Donde usted vaya, en cualquier parte de nuestra cordillera, ¿sí? de la cordillera que da con Argentina, usted va a encontrar en ese lugar evidencias de que estuvo el mar. No importa dónde vaya, fuimos a San Luis con mi esposa y hay un lugar donde caminamos que es un valle, empezamos a caminar y cualquier piedrita que levantamos había un fósil, fósiles marinos, en pleno desierto de San Luis. Usted va al norte, donde fuimos ahora con mi esposa, hay fósiles de peces, de animales, y hay hasta plantas. Cuando estábamos en San Luis, teníamos el guía que nos llevó a ver una plantita en un lugar. Esa plantita era muy chiquita. ¿Y qué tiene? Esa planta, me dice, crece en el fondo del mar, me dice. Y todos saben que en verdad en ese lugar, toda esa parte antes estuvo en el fondo del mar. ¿Sí? Hubo un diluvio que cambió la topografía mundial. ¿Sí? Todos podemos ver el mapa mundial y saber que nuestra parte de Sudamérica encajaría justo con África. Lo que es muy probable que antes era solo un continente. Y con todo el movimiento de las aguas, el continente se dividió y quedó como está ahora. Y todos sabemos el movimiento que hay de las placas de la Tierra. No es cosa que sea desconocido para nosotros. No traje el libro, lo tengo acá en mi biblioteca. Pero tengo un libro de un arqueólogo creyente, escrito hace muchísimos años, estoy hablando. En su libro hay una foto, ¿sí? No un dibujo, una foto que él sacó haciendo excavaciones arqueológicas, donde está en lo que era un cauce de un río, la huella de un dinosaurio. ¿Y saben lo que hay al lado? La huella de un pie humano. Y la única manera que pueden quedar las dos huellas allí es que eran contemporáneos. ¿Y qué se le enseña a la gente hoy? Que los dinosaurios vivieron en un tiempo donde no había humanos. Pero ahí hay una evidencia. Claro, es muy fácil crear otra teoría y esconder todas estas evidencias. Pero los humanos convivieron con los dinosaurios. No vayan los chicos a armar lío con esto en la escuela, ¿verdad? No es para hacer apologética con este asunto. Pero sí, queridos hermanos, la única manera de que los dinosaurios hayan quedado en sus esqueletos, ¿sí? Hasta el día de hoy, y no se hayan descompuesto, la única manera es que hayan sido aprisionados en un instante, en un momento. Porque si ellos morían y quedaban al aire, en verdad el aire hacía su trabajo y se descomponían. La única manera de que los esqueletos de los dinosaurios es que algo inmediatamente los haya aprisionado. Bueno, el movimiento de las placas de la Tierra hizo eso, con todos esos seres grandotes que estaban. Todos los animales y las personas murieron en el diluvio, excepto aquellos que nadaban, una cosa obvia. Bueno, el mundo era distinto, solamente un detalle para darle un poquito a lo que viene, que es más fuerte todavía. Pero cuando estuvimos en San Luis vimos el fósil de una araña, que solo había 2 y uno se lo llevaron para otro país y otro se lo guardó un vecino de ahí de San Luis. Pero de aquí hasta aquí,
el fósil de la araña. O sea, una araña que extendía sus patas tenía más de 50 centímetros. No me quería encontrar con esa araña. Pero los animales eran más grandes antes. El diluvio cambió todo. Hizo un nuevo mundo de nuestro mundo. Por eso es muy difícil imaginar cómo era la vida antes del diluvio, porque era otra vida, completamente diferente a la nuestra. Es más, no había ni invierno, ni verano, ni otoño. Había una sola estación en todo el año. Recién después del diluvio cambió todo lo que es el clima en el mundo. O sea, el diluvio fue real, hermanos. Es un hecho histórico. Cristo lo cita como un hecho histórico, no es un mito el diluvio, ¿sí? Este fue un juicio condenatorio, ¿sí?, de Dios contra una generación que estaba corrompida delante de Dios. Noten que dice que la generación de Noé se corrompió delante de Dios. ¿Qué significa? Que lo hacían conscientemente en rebelión contra Dios, como lo hará la generación de la gran tribulación. Se rebelarán a propósito contra Dios. Esa es la expresión. Practicando todo tipo de libertinaje, llegando al punto de una violencia extrema. El texto en el libro de Génesis dice que la tierra se llenó de violencia. Y el texto nos dice esto: Jehová Dios, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días, ¿cuánto? 120 años. Desde el momento que Dios dijo eso, quedaban 120 años hasta que llegase el diluvio, donde todo el mundo iba a cambiar completamente y a empezar de nuevo con una familia de 8 personas. ¿Sí? 120 años de misericordia. El gran diluvio universal fue precedido por 120 años de misericordia. Uno dice, wow, ¿qué este Dios qué hizo? Lo primero que hizo fue dar 120 años de misericordia. En esos 120 años que Dios determinó que le quedaba a aquella generación, a aquel mundo, antes que llegase el juicio, en esos años le dio un pregonero de justicia, que es Noé. ¿Se acuerdan el relato de Génesis, si ustedes leen la Escritura? ¿Quién estuvo como personaje renombrado antes de Noé? Un tal que caminó con Dios. Y Enoc fue traspuesto. No murió Enoc. Dios lo llevó de este mundo. Dios podía haber hecho lo mismo con Noé. Se lo podía haber llevado a este mundo para que no siga habiendo tanta violencia. Pero en la misericordia de Dios les dejó un hombre piadoso a toda aquella generación. Y ese hombre piadoso fue pregonero de justicia, diciéndoles, viene un juicio, arrepiéntanse, arreglen sus cuentas con Dios. Durante 120 años, Noé fue pregonero de justicia, diciéndoles a toda aquella generación perversa, Dios les da tiempo para arrepentirse. Dígame si eso no es misericordia. A toda esa generación que a propósito se rebelaba contra Dios, Dios les responde con misericordia y les dice, les doy mi pregonero, para que ustedes sepan que yo lo que anhelo es que ustedes se arrepientan. Siempre un juicio de Dios es precedido por su misericordia. ¿Quién hace eso? ¿Quién le da oportunidades a su ofensor? ¿Quién tiene la paciencia de extender su misericordia a personas que merecen la condenación? Humanos no. Humanos no hacen eso. Solo un ser divino y supremo, con un amor infinito, puede hacer eso. Y a sus propios ofensores, aquellos que lo han ofendido, que han escupido en su propia cara, Él les extiende su misericordia y dice, yo quiero que te arrepientas. En la historia bíblica, siempre antes de todo juicio condenatorio, vemos manifestaciones de la misericordia de Dios haciendo claros y desgarradores llamados al arrepentimiento. Nadie podrá decir en la eternidad con verdad, Dios no me dio oportunidad para el arrepentimiento. Nadie, ninguno aquí en este lugar que no conoce a Cristo podrá decir, Dios no me dio oportunidad para el arrepentimiento. Eso es mentira. Eso es mentira. Cada día de vida en esta tierra es una muestra de la misericordia de Dios para con aquellos que siguen en sus pecados, diciéndoles una vez más, arrepiéntete, arrepiéntete. Así que la segunda verdad acerca de la condenación es que Dios siempre, antes de que llegue el juicio, muestra su misericordia como un Dios amoroso, porque Él se deleita en misericordia. Así que antes de prejuzgar a Dios
de ser un Dios muy duro, mira que Él siempre te va a dar oportunidad para el arrepentimiento. Incluso aquella mujer perversa de Apocalipsis en la iglesia, que había seducido a los hijos de Dios en la iglesia y le enseñó a fornicar, dice, Dios le he dado tiempo, ¿para qué? Para que se arrepienta, le he dado tiempo. Tremendo. Nosotros humanamente fulminamos a alguien enseguida que no nos cae bien, ¿no? Dios extiende su misericordia. ¿Cuál es la tercera verdad que este texto nos enseña acerca de la condenación de los falsos maestros, pero a la vez de la condenación eterna? Bueno, la tercera verdad dice así. La condenación de los falsos maestros, que es una condenación eterna, implica un sufrimiento real. Implica un sufrimiento real. Noten lo que dice versículo 6 en ese texto. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Tremendo el texto ahí, cómo va subiendo en grados de terror el texto bíblico, ¿verdad? Bueno, dice que esas ciudades que fueron destruidas, Sodoma y Gomorra, y hoy hay varios que ya han publicado cosas que hoy con la internet es muy fácil encontrarlos. Hoy ya hay arqueólogos que han encontrado lo que pareciera haber sido las ciudades de Sodoma y de Gomorra, porque fueron enterradas, ¿sí? Y el valle se bajó. Eso era el valle del Jordán, que antes era muy fructífero, hoy es todo desierto, porque el valle bajó y es lo que conocemos como el Mar Muerto, ¿sí? Tremendo. Pero ¿en qué sentido Dios puso a esas ciudades como ejemplo? ¿En qué sentido fueron ejemplos de estas ciudades? Bueno, fueron ejemplos del sufrimiento que les espera en la eternidad a aquellos que estarán en la condenación. Noten el verso 7 de Judas, creo que lo puse ahí, espero que sí. El verso 7 de Judas dice que fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Siempre me quedó en la mente porque el profesor mío de Instituto Bíblico que enseñaba sobre estos pasajes, él puso el acento y yo ahí me percaté y dijo, tiene razón. Sodoma y Gomorra sufrieron por un instante el castigo del fuego eterno. O sea, ese fuego es el que estará por la eternidad en el infierno. En el infierno. Y ellas experimentaron por un instante ese castigo. Dios trajo a la tierra por un instante el castigo del fuego eterno. Tremendo, ¿no? Fueron un ejemplo de lo que será el sufrimiento en el lugar de tormentos en la eternidad. Es difícil este mensaje, ¿verdad? Hay que masticarlo mucho antes de poder tragar el mensaje. Es tremendo. No es humano esto, ¿verdad? ¿Quién escribiría esto? Ningún ser humano escribiría esto. Esto lo escribió Dios. Porque habla de un sufrimiento, no solamente en oscuridad, sino un sufrimiento en una llama que nunca se apaga. Que nunca se apaga. Y las personas que irán a condenación después del juicio del trono blanco recibirán un cuerpo que va a durar por la eternidad, no se va a consumir, pero va a sentir el castigo de la llama del fuego eterno. Es tremendo. Así que cuando la Biblia habla del fuego del infierno, no usa un lenguaje figurativo, es real, y las ciudades del Valle del Jordán lo sufrieron. Lo sufrieron. Los seres humanos se burlan del infierno o prefieren pensar que no es real, que es algo extremo, que Dios nunca podría hacer sufrir a alguien a ese punto. Lo cierto es que los seres angelicales caídos no dudan de la existencia de ese castigo, por eso ruegan no ir ahí. Para nosotros, que tenemos una perspectiva distorsionada de la santidad y la justicia de Dios, nos resulta difícil tener plena conciencia de la realidad del infierno. Incluso nos resulta difícil pensar en un sufrimiento eterno. La condenación de los falsos maestros es segura y es real. Ese es el argumento de Pedro acá. Yo les acabo de decir que su condenación no se tarda, su perdición. No se confundan, ¿eh? Ustedes los ven prósperos, ustedes los ven a ellos libertinos, alegres, pero ellos están bajo condenación. No se dejen engañar por la apariencia que ahora ven, que prosperan económicamente y que son populares. No se engañen con eso. Piensen en lo que viene después porque es terrorífico para ellos. Así que mediante esta verdad parece que Pedro les está diciendo no se dejen engañar por los falsos maestros
que su prosperidad y su popularidad no los confundan. Está bajo una terrible condenación. Ellos van camino al juicio eterno. Así que no se confundan, hermanos, cuando ven a grupos como los que estamos describiendo aquí, y dicen, no, capaz que son iguales que no, capaz que sí son de Cristo, capaz que, no, el texto dice que están bajo condenación. Dice eso. Y ojalá lo escuchen para ser llamados al arrepentimiento y a la fe. Bueno, esta verdad, esta difícil verdad para esta mañana, nos deja varias reflexiones. En primer lugar, queridos hermanos, cuán grave es tergiversar la verdad y promover el error. Cuán grave es tergiversar la verdad y promover el error. Yo quiero que noten un poquito ahí algo más de gramática, no sé, sopórtenme un poquito más de gramática, pero la construcción gramatical, sí, del texto nos permite notar que Pedro coloca el pecado de los falsos maestros como mucho más grave que el pecado de los ángeles que están encerrados, como mucho más grave que el pecado de la generación de Noé y mucho más grave que el pecado de las ciudades de Sodoma y Gomorra. La gramática nos lleva a pensar en eso, ¿sí? Porque lo que está diciendo es así. Vamos a parafrasear, vamos a ver que Pedro en realidad está hablando, esto no lo está escribiendo, ¿sí? Y él dice en versículo 3, de esta manera, ¿no? Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y alguien ahí charlando con Pedro dice, no, pero pará, Pedro, es muy grave lo que estás diciendo, tanto condenación, no, pero si pueden ser hermanos, un ecumenista vendría, no, pero si podemos nosotros al mismo Dios adoramos. Escúchame, diría Pedro, ¿no? En un buen porteño, escúchame. Fíjate lo que te voy a decir. Si Dios no perdonó a los ángeles, ¿no? Y si no perdonó a la generación de Noé, y si no perdonó a la ciudad de Sodoma, ¿cómo no va a traer juicio sobre esto? Esa es la idea, muy de Gustavo. Esa es la idea. Estos hicieron algo peor que todos estos, y todos estos recibieron juicio. ¿Cómo no va a traer condenación a estos? Esa es la idea gramatical. Este error de los falsos maestros, de tergiversar la verdad, de promover el engaño, es peor que todas esas atrocidades que acaba de relatar en esos eventos históricos. Usted dirá, no, para mí, pastor, es mucho peor lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Perdone, yo no le quiero, pero nosotros no vemos la palabra de Dios como Dios la ve. Ese es el problema. Por eso promovemos desde este púlpito tanto respeto a la palabra de Dios. Porque para Dios es tremendamente terrible tergiversar una sola de sus palabras. Tal es así que merece un juicio peor que el que recibieron los de Sodoma y Gomorra, peor que el que recibió la generación de Noé y peor que el que recibieron esos ángeles que están encarcelados. Estos, ¿cómo no van a ser condenados si hicieron algo peor que ellos? Esa es la idea del texto. Por eso, queridos hermanos, promover el error, tergiversar la verdad, no es un asunto gracioso, es un asunto de condenación eterna. Bueno, Cristo justamente acentuó la misma verdad acerca de esa terrible condenación por tergiversar o por rechazar la verdad. Escuchen lo que dijo Cristo en Mateo capítulo 11, versículos 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido. Hago solo un pequeño paréntesis. Cristo hizo muchos milagros y la gente no se arrepintió. Que en un lugar haya muchos milagros no es sinónimo de que ellas son salvos. Es más, que los milagros va a hacer que la gente crea, este pasaje nos dice todo lo contrario. Un milagro no hace que la gente crea. Es más, se endurecieron contra el mensaje del Evangelio. Así que guarda con pensar que si hacemos milagros, la gente va a creer, ¿no? Y Jesús comenzó a reconvenirlas porque habiendo hecho muchos milagros, no se arrepintieron. Y dijo así Cristo, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. ¿Por qué? Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Han notado las palabras de Cristo ahí? Le está diciendo a esas ciudades donde Él caminó, predicó e hizo milagros, le está diciendo, ustedes no respondieron a este mensaje. Esto es gravísimo. ¿Qué tan grave es, Señor? Miren, si yo hubiese hecho estos milagros en la ciudad de Sodoma,
Hace tiempo que se hubieran arrepentido. Quiere decir que el corazón de esta gente religiosa estaba mucho más endurecido que el corazón de los de Sodoma y Gomorra. Eso está diciendo Cristo. Tan endurecido estaba en su religiosidad el corazón de aquellos fariseos que Cristo les dijo, ellos tenían un corazón más receptivo si yo hubiese estado caminando con ellos ahí. Porque hace tiempo que se hubieran arrepentido. Entonces sobre ustedes que han rechazado la verdad, en el día del juicio, sí, ustedes serán condenados con lo de Sodoma y Gomorra. Pero les voy a decir algo. En el infierno hay grados de castigo. Sobre ustedes pesa un grado de castigo mayor, porque ustedes tuvieron más luz que ellos y ustedes rechazaron la verdad. Rechazaron al Hijo de Dios hablándoles. Y queridos hermanos, nosotros tenemos la revelación de Dios completa que no la tenía ninguno en el Antiguo. Tenemos más responsabilidad nosotros que los antiguos en cuanto a nuestra relación con Dios. Es tremendo esto. Así que es grave tergiversar la verdad, promover el error y hasta rechazar la verdad es terrible. En segundo lugar, es posible estar en una iglesia bíblica y estar en el camino de la condenación. Todo este grupo al que Pedro hace referencia pertenecían a una iglesia bíblica. Dice, habrá entre vosotros. ¿Se acuerdan cuando empezamos el primer mensaje del capítulo 2? Habrá entre vosotros. No está hablando de gente afuera. Está hablando de gente que concurre a una iglesia. Gente que concurre a una iglesia, está diciendo. Entre vosotros habrá esta gente que está condenada de una manera terrible. Cristo ministró el Evangelio y habló de la realidad del infierno en un contexto de religiosos también. La realidad de los falsos maestros debe estimularme a la autoexaminación. A los religiosos les parece una ofensa que se les cuestione la veracidad de su fe. ¿Ha notado cuando una persona que es religiosa, que está en la iglesia, que cree que es salva, pero en realidad solamente está imitando externamente todo lo que hacen los creyentes, y usted le dice, me parece que no sos salvo? El religioso se ofende. Dice, no, yo sé lo que soy. Yo soy salvo. A mí no hace falta que nadie me diga. Cuando en verdad, incluso si alguien viene a cuestionarme mi salvación como pastor, me dice, pastor, yo no creo que usted sea salvo. ¿Qué haría yo? Digo, no, soy pastor, tengo la chapa de pastor. ¿Le diría eso? No. Lo que debería hacer en realidad es, bueno, hermano, ¿qué es lo que estás viendo que quizás yo no veo que te hace dudar de mi salvación? Esa sería la respuesta correcta ante un cuestionamiento de alguien que cuestiona mi salvación. Porque quizá yo estoy haciendo algo que hace que otro dude, o quizá en realidad yo no estoy viendo que no soy salvo en verdad. Estaba leyendo esta semana uno de los sermones acerca de los predicadores y pastores, en donde un conocido predicador de siglos atrás, el primer mensaje que dio en su conferencia fue de salvación a los pastores. Porque dice, no puede ser que alguien que esté en un púlpito no sea salvo. Y al final de ese mensaje había como 20 pastores que se levantaron a conocer a Cristo como Salvador. Así que no se ofenda si yo piense que aquí hay personas que no conocen a Cristo, porque no es una ofensa, es una misericordia que yo no quiero que usted vaya a ese lugar de tormento. Y algunos lo toman como ofensa, porque no consideran el juicio que viene. ¿Cuántos padres hay que se ofenden y dicen, yo creo que papá y mamá, su hijo no es salvo, no es salva? Ah, no, mi hijo, no, mi hijo es salvo, yo es salvo. Estás pensando más en tu reputación como padre que en la realidad de tu hijo. ¿Qué será cuando veas a tu hijo, si sos salvo, entrar a las llamas eternas sin Cristo? Pero en tu conciencia querés asegurarte vos de que es salvo, porque vos no querés pensar en eso y le privás, le cerrás el cielo a tu hijo, como los fariseos. Los hacen 2 veces más hijos del infierno. Ustedes no entran al cielo y le cierran el cielo a los demás. A los religiosos les parece malo que se les cuestione si en verdad son salvos, pero ante la realidad del infierno debemos asegurarnos si en verdad somos salvos, y en lugar de enojarnos deberíamos preguntarnos qué es lo que otros observan en mí que les hace dudar de mi fe, porque el peligro que viene es terrible.
Nosotros no deberíamos dar por sentado la salvación de nadie que no da evidencias claras de una fe en Cristo. Sí, solamente que esté sentado en un banco de la iglesia no significa que es salvo. Simplemente que cante no significa que es salvo, aunque eso lo hace un creyente. Pero sí, vamos a ver esto la semana que viene, porque Pedro va a dar todo un argumento para finalizar de por qué dice que esas personas no son salvas. Queridos hermanos, en tercer lugar, toda realidad palidece ante la realidad del infierno. Toda realidad palidece ante la realidad del infierno. Toda realidad pierde fuerza de importancia ante la realidad del infierno. ¿No es acaso cierto que ante un mal mayor las preocupaciones mínimas y pasajeras dejan de parecernos importantes? Usted se preocupa porque hoy no pudo llegar a comprar la comida para hacerse hoy el almuerzo en casa y dice, ay, la verdad, qué desastre. Se preocupa porque la cama no estuvo bien ordenada, pero cuando usted está en una enfermedad terminal dice, ¿qué me importa si no pude comprar? ¿Qué importa si no pude ordenar la cama? Hay una preocupación mayor y ante la realidad del infierno, hermanos, todas las demás realidades son mínimas de preocupación. Debería esto pesar en nuestras almas cada día. Satanás sabe cómo mantenernos distraídos de tan aterradora condena y utiliza a sus ministros, disfrazados de ministros de verdad para hablar de cualquier cosa, o que te emplomen la muela, o que te sanen el hígado, o que te den dinero, o que te den un trabajo, cuando en realidad estás camino al infierno y esa es la verdadera preocupación. Incluso Satanás sabe cómo mantenernos entretenidos con cosas mínimas, cuando la realidad del infierno debe encender nuestra pasión por la verdad. La realidad del infierno debe estimularme a la autoexaminación. ¿Sí? Pensar en otros, pero a mí no me gustaría estar en ese lugar. Debe haber una autoexaminación. ¿Es que realmente puedo decir con certeza que mi vida está salvada, que se ve en mí esa vida salvada? Si no, debe llevarnos a una autoexaminación. Y en último lugar, solo Cristo puede librarnos de la ira venidera. Oh, qué consuelo ante una verdad tan terrible. Solo Cristo puede librarnos de la ira venidera. Y quizá, ahora después de este mensaje, nosotros todos podemos apreciar mucho mejor estas palabras de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Por qué nos libra? Porque Él ya la sufrió por mí en la cruz. Todo ese castigo que yo merecía en el infierno lo sufrió por mí. Él me libra. Y queridos hermanos, qué bendición poder tener esta seguridad, haber sido librado de tan terrible condenación. Quizá tú estás aquí y tienes una mínima duda de tu salvación. No dejes que crezca. No te vayas con esa duda. Busca a Cristo. Huye de la ira venidera. ¿Dónde huir? En Cristo. En lo que Él hizo en la cruz. ¿Cómo huyo a Él si no lo veo? Decide de una vez por todas dejar la vida que estás llevando. Decide definitivamente, basta de esta vida. Quiero seguir solo a Cristo. Eso es salvación. Eso es salvación. No es una oración, no es asentir, sí, yo creo. No, es decir, basta. Quiero vivir para Él. Ojalá el Señor salve hoy a algunos aquí, si a Él le place. Amado Dios, amado Padre Celestial, no ha sido fácil este mensaje. No lo es. Ayúdanos a apreciar mucho más la salvación en Cristo al saber de qué hemos sido librados. Los que ya somos salvos, a valorar, a tener en estima la obra de Cristo en la cruz. Pero aquellos que hoy se han despertado ante esta realidad, deseamos que puedan correr a los brazos de Cristo. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.